Ya. Entonces, no sé por qué, la verdad me da mucha curiosidad. No entiendo por qué llevamos este tema al inicio del hito 3, que es como que lo que ya hemos llevado en la parte de inmunología, la parte celular, más la parte de inflamación, ahora tenemos que hacer una correlación ya con resistencia al organismo a la infección. Es el tema. La resistencia del organismo a la infección, en la cual van a estar, vamos a hablar primero de los leucocitos, granulocitos, el sistema monocito macrofágico y la inflamación, ¿ya? Que va a ser más rememoranza, supongo, para todos ustedes. Entonces, lo que tenemos que recordar es que los leucocitos, o también llamados por la gran mayoría de la población como los glóbulos blancos, van a ser las principales unidades móviles del sistema protector del organismo. Cuando llevan o han llevado la fisiología celular, las no barreras, serían los medios de protección celular, pues en número uno están justamente los glóbulos blancos, ¿ya? A rememoranza, pues hay que recordar que vamos a obtener de dos partes como tal los glóbulos blancos que van a ser, se van a formar a partir de la médula ósea, principalmente los granulocitos y los monocitos, y en alguna parte los linfocitos, mientras que en el tejido blando, perdón, en el tejido linfático, vamos a tener la formación de linfocitos, tal cual lo dice su nombre, y también de las células plasmáticas. Entonces, una vez tenemos la transformación, una vez tenemos la transformación, estos van a formar o van a ser transportados hacia la sangre a diferentes partes del organismo, ya sea para su almacenamiento o también para la acción de la inmunidad, ¿ya? Entonces, tenemos que recordar las características generales de los leucocitos, en los cuales, pues, vamos a tener diferentes formaciones a partir de que vamos a tener los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, los monocitos y los linfocitos, ¿ya? En la cual los neutrófilos vamos a tener aproximadamente un 62% en relación a los demás. Los eosinófilos vamos a tener un 2,3%, los basófilos en un 0,4%, los monocitos en un 5% y los linfocitos en un 30%. ¿Cuáles son los que más van a predominar? Pues van a ser los neutrófilos y los linfocitos. Pero dentro de todas estas concentraciones tenemos que recordar que las plaquetas también van a ser una parte esencial para el sistema de los glóbulos blancos, que a nivel celular, pues van a ser fragmentos celulares que aproximadamente vamos a tener entre 150.000 a 400.000 o 450.000, dependiendo la literatura. Y en un punto medio, pues decimos que tenemos 300.000, ¿ya? Todo lo que han aprendido en histología, no sé si habrán recordado en anatopato, esto es más histología que otra cosa. Entonces, ahora que recordamos todo esto, tenemos que hablar de la génesis de los leucocitos, la génesis de los mielocitos y de los linfocitos, ¿ya? En la cual, dentro de la génesis de los mielocitos, pues vamos a tener este que marca como número uno, va a ser el mieloblasto, ¿ya? Es decir, para la génesis de los mielocitos, la célula esencial va a ser el mieloblasto. A partir del mieloblasto, pues vamos a tener la formación del promielocito, en la cual, uy, alguien recién está entrando, que entre nomás. Ya saben la regla, todos pueden entrar. Entonces, un cachito, ahora sí.
Entonces, del número 2, que va a ser el promielocito, vamos a tener la formación del megacariocito, ¿ya? Y acá, a partir de esta parte, va a ser sumamente fácil y esencial entender la génesis de los mielocitos. ¿Por qué? Porque de la formación del promielocito vamos a tener tres vías como tal: el metamielocito neutrófilo, el mielocito eosinófilo y el mielocito basófilo, ¿ya? En la cual, pues, del metamielocito neutrófilo vamos a pasar al metamielocito neutrófilo joven. Del metamielocito neutrófilo joven vamos a pasar al metamielocito neutrófilo callado y finalmente vamos a pasar al neutrófilo, ¿ya? Entonces, a partir del metamielocito eosinófilo, o mielocito eosinófilo, perdón, vamos a tener el metamielocito eosinófilo y finalmente la formación ¿de qué? De los eosinófilos. En la otra parte que va a ser la formación del mielocito basófilo, pues vamos a tener la formación de los basófilos. Que en la formación a partir del mieloblasto, pues vamos a tener los estadios de formación de los monocitos, ¿ya? Hasta su forma final de la formación de los monocitos, es decir, lo que anteriormente les había mencionado de la parte de los leucocitos, es decir, de los glóbulos blancos, pues esta va a ser la génesis de parte esencial de estos, mientras que en la génesis de los linfocitos, pues vamos, que ya lo habíamos visto en los anteriores temas, en los anteriores temas, pues simplemente estos van a tener su propia génesis a partir de la célula esencial, ¿ya? ¿Qué tenemos que recordar? El ciclo de vida de los leucocitos, en la cual pues los granulocitos, después de que salen de la médula ósea, normalmente van a durar entre 4 a 8 horas de circulación en la sangre y hasta 4 o 5 días en los tejidos donde sean necesarios, ¿ya? Mientras que los monocitos tienen un tiempo de tránsito corto, que va a ser de 10 a 20 horas en la sangre, que de ahí van a pasar a través de las membranas capilares hacia los tejidos y mediante vayan pasando hacia los tejidos aumentan hasta tamaños mucho mayores para convertirse en macrófagos tisulares. Eh, Cuando ya tenemos los macrófagos tisulares, pues estos pueden vivir hasta meses en las zonas de no contención, como diría, donde se puede almacenar, donde vamos a poder almacenar estos en caso cuando ya necesitemos la utilidad en el sistema inmune, ¿ya? Por el cual los macrófagos titulares son la base del sistema macrofágico tisular que se expone como el principal o los principales características de la respuesta inmune. Los linfocitos que entran al sistema circulatorio, estos, su vida aproximadamente van a ser de 2 a 3 horas, ¿ya? Una vez cuando ya se encuentran en la sangre, es decir, los linfocitos van a tener una disminución en el ciclo de vida de estos, pero la misma literatura nos dice que los linfocitos pueden tener ya almacenados, pueden tener una vida de semanas o meses. ¿Dónde es que vamos a reducir sus funciones? Cuando van a pasar a la sangre. Y por último, las plaquetas. Las plaquetas de la sangre van a sustituirse cada 10 días aproximadamente, ¿ya? Es decir, cada 10 días tienen que formarse, o bueno, cada día tendrían que formarse aproximadamente entre 10,000 o 20,000 plaquetas aproximadamente para que en su vida útil, cuando ya lleguemos a los 10,000, tengamos la vida media, que van a ser los 300,000, ¿ya?
Así que es importante esto porque a partir de las funciones o la parte fisiológica, vamos a poder entender las alteraciones en un futuro. Esto es fácil, esto ya es cuestión de recordar. Acá es como los neutrófilos y los macrófagos van a defendernos frente a las infecciones. Acá lo que vamos a ver, sobre todo en esta imagen, es el movimiento de los neutrófilos que van a tener por diapedesis o extravasación a través de los poros capilares, ¿cuál va a ser el punto de atracción para poder tener una facilidad y poder atravesar la membrana como tal? Pues la sustancia quimiotáctica, ¿ya? Esta es como el señalamiento para que puedan pasar los neutrófilos y los macrófagos para hacer su acción, ¿ya? Entonces, los leucocitos entran a los espacios tisulares mediante diaperesis, ¿ya? En la cual, pues, lo interesante de este proceso, como, no sé con qué lo puedo igualar, como, digamos, como la plastilina, que alguna vez han debido utilizar, supongo, alguna vez han debido utilizar plastilina, ustedes podrían hacerlo pasar a través de una moneda, o sea, a través de una moneda. No, porque no hay un espacio como tal. Simplemente este va a tener su capacidad de adaptación hacia la superficie, ¿ya? Y al inicio va a ser de esa manera, en la cual la permeabilidad es nula. Entonces, cuando los leucocitos van a empezar a, no sé si la palabra correcta es apoyar, a, a pegarse hacia la pared, los espacios tisulares van a empezar a tener un aumento de la permeabilidad, ¿ya? Que esto va a ser muy importante porque van a empezar a hacer, a moverse a través de estos espacios titulares por un movimiento ameboide, como las amebas, ¿ya? En la cual finalmente, cuando ya tengan una capacidad entre el aumento del espacio de la permeabilidad, pues van a poder atravesarlo por la diapedesis y que finalmente los leucocitos van a ser atraídos a la zona del tejido inflamado mediante la quimiotaxia. ¿Por qué? ¿Cuál va a ser su función? Finalmente, pues hacer la fagocitosis, ¿ya? Hacer la fagocitosis. Ah. Entonces, la fagocitosis va a ser sumamente importante. ¿Por qué? Porque los patógenos, como las bacterias, pues van a tener sus antígenos en las cuales en nuestro organismo va a reaccionar con los anticuerpos. ¿Para qué? Para que estos, como si fueran señales, como si fueran antenas, puedan atraer a esas células como a través de sus receptores. Entonces, tal cual como si ustedes estuvieran comiendo, por eso los dogs, cuando están de hambre, cuando tienen hambre, dicen, vamos a fagocitar. ¿Por qué? Porque el proceso es muy común, muy similar, no muy común, muy similar a comer, ¿ya? Entonces, en el proceso de la fagocitosis, cuando está lo suficientemente cerca la bacteria o el agente causal, gracias a los anticuerpos va a empezar la liberación del pseudópodo. A través del pseudópodo va a ingresar hacia la célula, va a hacer el cierre total de este, y a través de los fagosomas vamos a empezar la lisis gracias a los lisosomas, ¿ya? Por el cual va a ser la digestión del agente causal, que después de todo este proceso vamos a hacer un proceso de exocitosis, es decir, para el desecho de los restos microbianos. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el proceso de la fagocitosis a través de los neutrófilos o a través de los macrófagos
Va a ser una de las partes más esenciales que vamos a tener en el sistema inmunitario. ¿Por qué? Porque va a ser una de las primeras reacciones que vamos a tener frente a agentes causales, llámese virus, llámese bacterias, parásitos, hongos, etcétera, etcétera. El proceso de la fagocitosis a través de los neutrófilos o los macrófagos, pues va a ser esencial, ¿ya? Eh, ¿Quién sabe o quién recuerda qué pasa con el desecho microbiano? Esto es más anatopato, supongo. ¿Qué pasa con el desecho microbiano? Levante la mano, porfa. ¿Alguien? ¿Ya han llevado esto, no ve? Fisiología no. Aunque, no, fisio no. Eso es otra cosa. Histología y anatopatología. ¿Cómo es? ¿Causaría algún daño que tengamos un desecho microbiano? Creo que no, doctor. ¿Por qué? En sí ya estaría destruido o algo así. Ya no cumpliría ninguna función en sí. Tal vez. Ya, bien, esa es una buena, porque con los primeros temas habíamos visto que juntamente van a tener la liberación de los factores activadores, tanto inflamatorios como del sistema inmunológico, cuando están íntegros, ¿ya? Cuando ya empezamos a hacer el desecho microbiano y que más adelante igual les voy a mostrar qué es lo que sucede con el desecho microbiano, aunque en realidad ustedes ya lo deberían saber. Pues este desecho no es de importancia como tal, ya no tiene una acción como cuando el agente causal está íntegro. Simplemente, pues, igual vamos a hacer un desecho o un desecho total a través del organismo en una parte importante del nuestro, ¿ya? De todo nuestro organismo. Más adelante les voy a mostrar. Entonces, la parte de los macrófagos y los neutrófilos a través de la fagocitosis, es importante recordarlo y asociarlo con todo lo que ya hemos llevado, para que así cuando ya llevemos la defensa de casos clínicos con el doctor Patricio y el doctor Batista, pues ustedes me puedan explicar, ¿ya? ¿Por qué paciente tal o paciente cual tiene las reacciones que tiene? ¿O por qué tiene el incremento, qué sé yo, de eosinófilos? ¿O por qué tiene el incremento de basófilos o neutrófilos o macrófagos, etc., etc., ¿ya? Porque primero tenemos que aprender pues el cómo funcionan, de ahí podemos explicar cuáles serían los trastornos al momento de perder la funcionalidad total, ¿ya? Preguntas hasta acá. Uy, cambia. Ahora sí. Preguntas. Siento que ni siquiera están presentes en la clase. Estoy seguro que son 5 o máximo 10 de ustedes que sí están presentes. Pero en su examen es donde me voy a vengar. Ya. Tenemos que recordar algo esencial que va a ser el sistema. Lo curioso es los nombres. Como sistema monocito macrofágico, solamente lo he encontrado en libros de fisiología, ¿ya? En libros de fisiología como sistema monocito macrofágico.
En los libros de Fisiopato lo he encontrado como sistema retículo endotelial, ¿ya? Que es lo mismo, al final es lo mismo porque si tú googleas cualquiera de los dos nombres, pues te aparece exactamente lo mismo, ¿ya? Así que cualquiera de los dos nombres me sirve. Por el cual, como ya les he explicado, cómo los macrófagos, como células móviles, van a ser capaces de vagar a través de los tejidos, que después pueden entrar en en los tejidos y convertirse en macrófagos, hacer la parte de la fagocitosis, etcétera, etcétera. O inclusive pueden quedarse en ciertas partes del organismo, puede ser en la médula ósea, esa parte no se ha dicho, pero ¿dónde vamos a tener la gran mayoría de los leucocitos? Número uno, en la médula ósea. Número dos, ¿dónde más? ¿Dónde El, más vamos a tener glóbulos blancos? el timo. Ya, bien, el timo. ¿Dónde más? Hay uno que la mayoría se olvida. A nivel del vaso, ¿ya? Entonces, cuando vamos a tener la combinación total de los monocitos, macrófagos y los macrófagos tisulares, pues estas células que van a ser células especializadas van a estar de reserva en la médula ósea, en el vaso y en los ganglios linfáticos, ¿ya? A esto se le va a denominar el sistema reticulo endotelial, ¿ya? A la combinación de estos linfocitos y el almacenamiento específico que tenemos, ¿ya? ¿Por qué? Porque los libros de fisiopatología te dice que cuando vamos a tener el fallo, qué sé yo, daño en la médula ósea, pues podemos explicar el por qué vamos a tener un déficit en el sistema inmunológico cuando tenemos el fallo a nivel del vaso, que antes se pensaba que el vaso no servía absolutamente para nada más que como tumba de glóbulos rojos, que se sabe que ya no es así. Porque igual vamos a tener una alteración del sistema inmunológico. ¿Y por qué es importante, pues, conocer toda esta parte? ¿Ya? Por si acaso, les estoy anticipando. El vaso no solamente es cementerio de glóbulos rojos, tiene otra función inmunológica importante que acá ya les estoy mencionando la primera, que va a ser parte del sistema monocito macrofágico. Ya es parte del sistema monocito macrofágico. Entonces, toda esta parte va a ser esencial cuando hablamos de la parte linfática, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo va a funcionar el sistema linfático relacionado con el sistema reticulo endotelial, en la cual, pues, a través del ganglio linfático vamos a poder ver cómo va a ir hacia los linfáticos aferentes, que después estos mismos van a fluir hacia los senos medulares ganglionares, hacia los senos medulares ganglionares, que después de toda esta capacidad de llevar a través del sistema linfático, vamos a poder salir por el hilio en los linfáticos eferentes que finalmente se van a vaciar hacia la sangre venosa, ¿ya? Entonces, lo relacionado con la anterior imagen, pues este desecho microbiano va a no formar parte, eso está mal, va a ser el siguiente paso de este va a estar relacionado con el sistema reticular endotelial, ¿ya? Que ya hemos tenido la primera acción, la acción a través de los monocitos o los macrófagos tisulares para el proceso de la fagocitosis, y entonces todos esos desechos, porque recordemos pues que no solamente es una bacteria y ya, como si fuera un insecto,
sino que van a ser un montón de bacterias por el cual estos van a tener un montón de desecho microbiano. Entonces, a través del sistema reticular endotelial, vamos a ver que por la absorción a través de los capilares van a ir por los linfáticos aferentes, de ahí a los senos subcapilares de los linfáticos, perdón, a la linfa de los senos medulares. Entonces, de la linfa de los senos medulares, finalmente vamos a ir hacia el lilio en los linfáticos eferentes, perdón, y finalmente vamos a ir hacia la sangre venosa. ¿Por qué sería importante que vaya hacia la sangre venosa? ¿Por qué? ¿Por qué en la sangre venosa y no porque en la sangre arterial? Ya he llevado esto, ¿no veo? O anatopato, o anatoclínica, o fisiología, o no sé, biología molecular, claro, me estaba olvidando de eso. Biología molecular, que ahí llevan un poquito más a profundidad esto. Porque tal cual en fisiología o en cualquiera de las otras materias anteriormente mencionadas, la sangre venosa es sangre desoxigenada que además en esta vamos a encontrar más productos de desecho, ya que podemos tener una vía de eliminación a través de la parte renal, la parte respiratoria, etcétera, etcétera, que esta imagen no se van a olvidar, ya que está relacionada con una imagen un poquito más adelante. Entonces, la sangre, el paso hacia la sangre venosa va a ser sumamente importante. ¿Por qué? Porque ya son productos de desecho, inclusive la vida media que les he mencionado, cuando ya sobrepasan su vida media, estos mismos tienen que ir hacia la sangre venosa para ser productos de desecho, ¿ya? De los linfocitos, me refiero. Leucocitos, perdón, de los leucocitos. Entonces, el sistema retículo endotelial va a ser sumamente importante, desde la unión con todos los macrófagos, macrófagos tisulares, etcétera, etcétera, hasta la unión con el sistema linfático, ¿ya? Entonces, vamos a ver la otra vía de eliminación que vamos a tener, que van a ser los macrófagos a nivel pulmonar, ¿ya? Los macrófagos alveolares en los pulmones van a ser otra vía especializada por el cual los microorganismos pueden ingresar, ¿ya? Que la vía de transmisión, esa es la palabra correcta, la vía de transmisión pues es muy específica y vamos a hablar principalmente de enfermedades respiratorias. Llámese resfrío, llámese influenza, llámese COVID, llámese neumonía, tuberculosis, etcétera, etcétera, ¿ya? ¿Qué es lo hermoso de los macrófagos alveolares en los pulmones? Es que hay un gran número de macrófagos tisulares que van a formar parte integral de las paredes alveolares. Los que han llevado fisiología conmigo, les he mostrado una imagen en donde tenían la formación en los alvéolos, como los neumocitos tipo 1, los neumocitos tipo 2 formaban parte de los alvéolos, pero ahora, dentro de esta imagen, vamos a ver cómo hay un número de macrófagos dentro de los alvéolos, ¿ya? Y entonces, a diferencia del sistema retículo endotelial, estos no pueden ir directamente hacia el sistema linfático como tal, o no, mal dicho. Estos productos pueden ir directamente hacia el sistema linfático, es pregunta para ustedes, a través de la vía pulmonar. Es rememoranza de histología. Hola.
pueden llegar al sistema linfático. No hay sistema linfático en los pulmones. ¿Ríos ha silbado o has dicho sí? Ah, he silbado, perdón. ¿Qué dices, sí o no? ¿Hay sistema linfático o no? Sí, Doc. ¿Y cómo funciona? Ay, sí me arruinó la vida. Eso sí no me acuerdo. ¿Por qué es importante el sistema linfático en la parte pulmonar? ¿Qué pasaría si el sistema linfático se daña? Si hablamos de la parte pulmonar. Hoy día están muy callados. Creo que haré un examen sorpresa en este momento. ¿Ya no habría un intercambio o algo así? Intercambio. En la parte pulmonar. A ver, Miluska. Doctor, el sistema linfático a lo que se ayuda bueno, ayuda a regular los líquidos, entonces si Bien, fallaría, habría un edema. bien. El sistema linfático, la parte pulmonar, es de lo más importante que vamos a tener. ¿Por qué? Porque el líquido pleural que tenemos en la parte pulmonar, que aproximadamente pues tiene 5 ml de cantidad o 10 ml en alguna literatura. Si no tenemos el sistema linfático para regular este proceso, pues ya no van a ser 10 ml de líquido pleural, sino van a ser 100, 200, porque necesitamos el líquido que hay justo entre las pleuras, ¿ya? Entonces, el sistema linfático lo vamos a tener en gran cantidad en la parte pulmonar. Por ese motivo, cuando el macrófago hace la fagocitosis y empieza a liberar las partículas de desecho, pues estos pueden liberarse hacia el sistema linfático, ¿ya? Muy similar a lo que les he mostrado anteriormente. ¿Qué es lo único que no podrían fagocitar, por así decirlo? Hablando de la parte pulmonar. Hola. ¿Podría repetir, doctor, la pregunta? ¿Qué es lo único que no podrían eh, fagocitar a nivel pulmonar? Los macrófagos alveolares pues van a ser el punto de combate contra los diferentes microorganismos que tengamos a través de la transmisión directa, ya o sea, a través de la vía respiratoria. Pero el mismo libro te dice que puede haber situaciones en las cuales no pueden combatir estos procesos y tienen que hacer otra cosa. Supongo que lo han llevado a anatopato, lo han llevado respiratorio. Mm, No, si no me equivoco, es en sí la tuberculosis en lo que forma un granuloma. No sé si estoy bien. Ya, no estás lejos. Eh, las partículas de polvo, eh, o por ejemplo, con las partículas de resto cuando fuman, estas no se pueden fagocitar como tal, ¿ya? Porque son partículas mucho de mayor tamaño y su característica de que no tiene justamente para la parte de los antígenos, pues
hace que tengamos que hacer como una cápsula alrededor de estos para el proceso de eliminación. ¿Ya? ¿Cuál es el proceso? Pues, ¿cuál es el problema? Así tal cual como su compañero dice, en la tuberculosis no se va a poder hacer la eliminación y vamos a empezar a hacer como formación de gránulos, ¿ya? Por ese motivo, pues tenemos que recordar estas cosas, que supongo les estoy ayudando a recordar. Ustedes ya saben esto. Qué raro, ¿por qué no he puesto la imagen que suelo poner? Me debería olvidar. Entonces, en la parte hepática, cuando vamos a hablar de macrófagos en los sinusoides hepáticos, o mejor llamados las células de Kupffer, pues esta va a ser otra vía por el cual cuando las bacterias invaden el aparato digestivo, pues estos pueden pasar a través de la mucosa intestinal e ir hacia la sangre portal, ¿ya? ¿Para qué? Para justamente poder combatir a los agentes causales, ¿ya? Estas células van a formar parte de un sistema de filtración de partículas eficaz que hace que casi ninguna de las bacterias del aparato digestivo pase de la sangre portal hacia la circulación sistémica general, ¿ya? ¿Por qué esto es importante o por qué las células de Kupffer son tan importantes? Se impiden este paso. ¿O qué pasaría si no sobrepasan? ¿Qué pasaría si las bacterias pueden pasar el sistema portal? Doc, como tal, se podría producir una bacteriemia, perdón, Ya, ¿por qué? em, ya que como tal la presencia de bacterias, en este caso se considera, bueno, en torrente sanguíneo se considera así, doctor. Ya. Y en este caso la importancia de las células de Cooper sería, o sea, van a prevenir ese paso, ya que aparte de eso van a prevenir más que todo el avance rápido de la enfermedad, doctor. Aparte de eso, recordemos que, y tal cual te dicen los libros, vamos a tener bacterias propias de la microbiota, ¿ya? Entonces, las personas, pues no estamos exentos de bacterias, ¿ya? Nosotros no somos objetos fijos, que en la piel vamos a tener bacterias características a los seres humanos, vamos a tener a nivel de la boca, vamos a tener en el tracto intestinal, vamos a tener otras diferentes a nivel gástrico, otras diferentes a nivel intestinal. Entonces, las células de Kupffer también nos van a ayudar a que en caso que tengamos un incremento en la parte gastrointestinal de cualquiera de estas bacterias que forman parte de la microbiota, eh, en caso de un incremento, pues no lleguemos a algo peor, ¿ya? Qué sé yo, tu infección gastrointestinal no complique y no vuelva a algo sistémico, pasando del sistema portal hacia la sangre sistémica, ¿ya? Para eso nos van a ayudar las células de Kupffer. Y lo irónico, no lo irónico, lo importante de estos macrófagos especializados es que actúan, y lo voy a decir tal cual el libro de Fisiopato lo describe, actúan como los vaqueros del viejo oeste, ¿ya? En menos de 0.01 segundos van a destruir al agente causal, ¿ya? Esa es la característica de las células de Kupffer, esos macrófagos especializados, porque justamente si dejan el espacio de tiempo para que pase en el sistema portal, pues va a ser sumamente eh, complicado para la persona, ¿ya? Va a ser sumamente complicado a la persona porque de ahí ya vamos a pasar a algo sistémico, que podemos tener el SIRS, de ahí podemos hablar de sepsis o podemos hablar de shock y ya la persona pues ya no va a estar junto a nosotros.
Ahí es la importancia de este proceso con las diferentes células y sus características en cada espacio, ¿ya? Entonces, también tenemos que hablar de la otra, ¿qué se llama? El último punto que hace bastante tiempo ya hemos visto que no es simplemente un cementerio de glóbulos rojos, ¿ya? Que es el vaso. Esta va a ser la estructura funcional del vaso, en la cual vamos a poder ver cómo hay una pequeña arteria que va a empezar a atravesar toda la estructura toda la estructura del vaso, ya empieza a ir a través de la cápsula esplénica y va a terminar en pequeños capilares que van a ir directamente hacia la pulpa y hacia los senos venosos, ¿ya? Porque esto es importante hablando de la estructura funcional del vaso. Eh, estos capilares van a ser muy porosos y permiten que la sangre completa salga de los capilares hacia los cordones de la pulpa roja, ¿ya? Hacia los cordones de la pulpa roja. Entonces, la sangre que va a ser exprimida de la red trabecular de estos cordones y finalmente va a volver a hacer la circulación, es que cuando van a llegar al vaso, todos los desechos que tengamos, llámese los eritrocitos que ya han cumplido la vida media, los desechos a través de la fagocitosis, etcétera, etcétera. Acá vamos a tener otro proceso en la cual vamos a poder tener como un medio excepcional para fagocitar restos indeseables en la sangre, ¿ya? Para eso nos va a servir el vaso, para que todos los productos de desecho que habíamos visto a través del sistema linfático, pues puedan llegar también acá, ¿ya? Si es, o bueno, no del sistema linfático, perdón, los desechos que tengamos todavía en la parte arterial, pues a través de esta arteria van a llegar hacia la estructura funcional del vaso y acá vamos a tener un proceso excepcional de fagocitosis que solamente se va a encargar para fagocitar los restos indeseables, ¿ya? Entonces, todo este proceso, pues ya como producto de desecho hacia la vía venosa, vamos a hacer el intercambio con los capilares y finalmente podemos ir hacia la parte de la sangre venosa y convertirse en desecho en la parte renal, ¿ya? En la parte renal. Entonces, con esto, ya vemos todas las capacidades que tenemos en el sistema inmunológico, desde la formación hasta cuáles van a ser las partes esenciales para combatir los diferentes tipos de agentes causales, ¿ya? Creo que el siguiente, esto ya lo saben mejor que yo. Preguntas hasta acá. Nada. Qué bien, qué capos que son. ¿Qué es esto? Pues esto ya les había enseñado en la primera clase, que es el proceso en la primera sí, en la primera clase ya les había enseñado que es el proceso inflamatorio como tal, ¿ya? En la cual pues vamos a tener la migración de los neutrófilos de la sangre al tejido inflamado, vamos a tener la producción de citocinas, principalmente selectinas y la molécula de adhesión molecular 1, ¿ya? Que estos van a ser importantes porque en el proceso de rodado y adhesión, estos receptores van a hacer que podamos tener la adhesión hacia las paredes y mediante un proceso de, no ensanchamiento, ¿cómo se diría esto?
vamos a tener no sé si es la palabra correcta, una extravasación a través de las paredes y vamos a través de diapedesis, vamos a poder llevar el neutrófilo hacia el tejido inflamado, ¿ya? Y entonces vamos a ver todo lo que ya habíamos visto en las anteriores clases. Por eso lo que les decía al inicio. Entonces, una clase de que puedan correlacionar lo que han visto en clase 1 y clase 2, en clase celular y en la clase inflamatoria, y además algunos datos extra, ¿ya? Así está el diseño instruccional, así que lo estoy cumpliendo. Entonces, toda esta parte inflamatoria va a ser sumamente esencial para que podamos cumplir todo el proceso inflamatorio, que ya saben que es esencial para combatir los daños que tengamos, ya sea a través de agentes causales, traumatismos, intoxicaciones, etcétera, etcétera, ¿ya? Que el proceso de la inflamación, pues vamos a tener, como ya lo habíamos visto antes, la activación de los macrófagos, que la activación de los macrófagos vamos a tener la formación de factor de necrosis tumoral, principalmente interleucina 1, células endoteliales, bueno, el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, va a estimular la formación de células endoteliales, fibroblastos, linfocitos, que al final todos estos van a estimular hacia la médula ósea. ¿Para qué? Para la liberación de granulocitos, monocitos y macrófagos, ¿ya? ¿Por qué es importante pues tener todos estos factores liberadores o factores estimuladores? Factor estimulador de las colonias, factor estimulador de colonias de granulocitos, factor estimulador de colonias de monocitos, pues todos estos van a llegar a la médula ósea para la liberación de los granulocitos, monocitos y macrófagos, ¿ya? Como les había dicho, la médula ósea van a ser los que van a tener un reservorio de estos, y entonces ante un proceso inflamatorio, que también lo vamos a tener cuando tengamos procesos de infección, pues vamos a tener la liberación. Y entonces vamos a volver de nuevo al mismo lugar, ¿ya? Vamos a volver de nuevo al mismo lugar, por el cual todo lo que ya han aprendido también tienen que relacionarlo con todo lo que ya han aprendido en Fisiopato, tienen que relacionarlo con lo que ya han aprendido en histología, anatomía patológica o biología molecular. No sé dónde lo habrán aprendido, pero estoy seguro que los han aprendido, ¿ya? Entonces, antes de pasar a la parte patológica, eh, ¿por qué? Esto sí es anatomía patológica. ¿Por qué tendríamos la formación de pus? Si vamos a hablar de estos procesos inflamatorios, estos procesos infecciosos o estos procesos de regulación a través de los leucocitos. ¿Por qué tendríamos la formación de pus? Esto es anatopato. A ver. Si no estoy mal, o bueno, no sé si recuerdo bien, pero era el mecanismo de defensa más que todo o sea, que generaba el cuerpo para tratar de eliminar el agente, algo así. Ya no estás mal, más o menos. ¿Alguien más quiere aportar? Doctor, ese no va a ser por la formación o la acumulación de las células muertas y también de los leucocitos. Ya. Eh, Tenemos que recordar algo importante, que es que para un proceso de función de fagocitosis óptima tendremos que tener
tres tipos de intervenciones propias de la fagocitosis, ¿ya? En primer lugar, la mayoría de las estructuras naturales en los tejidos tienen que ser superficies lisas, ¿ya? Que se resisten a la fagocitosis. Entonces, las estructuras rugosas o las superficies rugosas son las que tienen mayor probabilidad de fagocitosis, número uno. Número dos, la mayoría de sustancias naturales del cuerpo están cubiertas de capas protectoras proteicas que van a repeler a la fagocitosis. En cambio, la mayoría de los tejidos muertos y partículas extrañas no tienen cubiertas protectoras, por el cual esto los va a hacer más susceptibles a la fagocitosis. Y en el último es que a menos que ya hablemos de ahí de alteraciones inmunológicas propias del organismo, pues los agentes que ingresen a nuestro organismo van a empezar la activación del sistema inmunitario y van a comenzar la producción de anticuerpos, ¿ya? Y a partir de la producción de anticuerpos vamos a tener un sinfín de cosas como la cascada del complemento, que ya lo hemos llevado, el sistema de activación, este que estamos llevando en este momento, el estímulo hacia la médula ósea, etcétera, etcétera, ¿ya? Por el cual, cuando vamos a hablar de la producción de pus, como sus compañeras lo decían, cuando ya tenemos una gran cantidad de neutrófilos y macrófagos que ya han hecho su trabajo, que es fagocitar un montón de bacterias, tejido necrótico con las características que les he mencionado anteriormente, pues estos hacen que en el lugar donde está sucediendo la reacción con el agente causal, y además de que hay un proceso inflamatorio, después de mucho tiempo de llevar a cabo todo este proceso de combatir al agente causal, pues hace que el lugar va a contener varias cantidades de tejido necrótico, neutrófilos muertos, macrófagos muertos, líquido tisular, y toda esta mezcla vamos a llamarlo pus, ¿ya? Todos estos componentes van a empezar a descomponerse, van a pasar hacia la linfa y al tejido adyacente, van a hacer que haga la formación de pus a partir de las células muertas y el tejido necrótico, ¿ya? ¿Por qué? Porque en teoría, la pus gradualmente se tendría que hacer un proceso de autólisis, ¿ya? Pero, ¿cuál es el problema? Entre mayor cantidad de células muertas, tejido necrótico tengamos, pues menos va a ser la capacidad de, a través de la linfa, hacer desaparecer este proceso, ¿ya? Por ejemplo, una de las más claras y que nunca me acuerdo, nunca me olvido de esto, que es el pie diabético. La formación de pus que tiene en un pie diabético es tan específico y te describe lo que pasa en el libro, porque hay un montón de tejido necrótico, las células muertas, y que a partir de toda esta unión, en unión con el líquido, con el líquido tisular, pues hace la formación de pus. Pero ¿cuál es el problema? En la parte del pie diabético, pues hay una disminución en el sistema inmunológico, ¿ya? Entonces, la formación de pus es constante. ¿Cuál es el problema? Pues va a empezar a alterar los tejidos adyacentes. Así que el pie diabético cada vez va y va empeorando, ¿ya? Es el mejor ejemplo que les puedo dar. Les voy a mandar una foto de un pie diabético. Creo que lo tengo por ahí, el que se le veía hasta el hueso. Así que la formación de pus va a ser a partir de todos estos, ¿ya? Entonces, tenemos que hablar de
los trastornos que podemos tener a partir de los leucocitos, ya que va a ser la leucocitosis y la leucopenia. ¿Cuándo vamos a tener leucocitosis? Leucocitosis. Infección. Bien, infección, ¿ya? Es decir, la leucocitosis principalmente va a estar relacionado como un factor de combate frente a un agente causal, ¿ya? Más que todo nos va a dar la pauta para saber que está en un proceso infeccioso. ¿Por qué? Porque vamos a tener el incremento de los leucocitos principalmente por agentes causales, cualquiera, bacterias, virus, parásitos, hongos, etcétera, etcétera, ¿ya? ¿Cuál es el problema cuando hablamos de la leucopenia? ¿Ya? ¿Cómo podríamos definir leucopenia? Pues una disminución más allá de lo normal de los leucocitos, en la cual puede estar alterado ya sea en la formación que habíamos visto al inicio, puede estar alterado en la formación o puede estar alterado en la, no sé por qué se me va esa palabra, no conservar, en la de almacenar los diferentes leucocitos, ya sea tanto en la médula ósea o en el vaso, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería el gran problema con la leucopenia? Pues que, como anteriormente ya les había hablado, vamos a tener un sinfín de bacterias propias de la microbiota, ¿ya? Tanto en la piel, en la boca, en la parte gastrointestinal. Y como les había mencionado, con los macrófagos específicos, tanto en la parte pulmonar, en la parte gastrointestinal, etcétera, etcétera, cuando vamos a tener la leucopenia, pues estamos propensos a un sinfín de infecciones propias de la microbiota y a raíz de esas infecciones podemos tener infecciones oportunistas, ¿ya? ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmunitario no está funcionando, entonces las bacterias propias de la microbiota van a hacer su acción y esto va a debilitar aún más el sistema inmunitario, por el cual podemos tener infecciones oportunistas, ¿ya? Que las causas más comunes para la leucopenia van a ser estas dos. La principal, pues, alguna alteración para la formación de los leucocitos, ¿ya? O la otra, incapacidad para el almacenamiento principalmente en la médula ósea. ¿Cuál sería una de las causas para la alteración de la médula ósea? Pues puede ser lesión por radiación, ¿ya? Rayos X principalmente. Por este motivo, y si su idea es ser imagenólogos, hasta donde yo recuerdo, aquí igual funciona así, porque tengo un amigo que su especialidad es imagenología y ahorita está en Europa, creo, porque tiene sus vacaciones obligatorias. El sistema internacional de salud ha determinado que si has estado un año y medio, creo, trabajando sin parar con todos los aparatos que tienen rayos X, pues tendrías que tener 3 meses de vacaciones obligatorias, ¿ya? ¿Por qué? Porque la exposición más allá de un año y medio o 2 años, la regla es 2 años, pero en Europa les dan al año y medio las vacaciones, ¿ya? La exposición constante a rayos X, pues estas pueden crear una lesión moderada en la médula ósea, ¿ya? Por el cual las células precursoras, hablemos de los mieloblastos, no van a tener una disminución y cada vez vamos a tener menor cantidad de leucocitos, ¿ya? Entonces, por este motivo, estos especialistas, si quieren vacaciones obligatorias, pues no es mala idea, ¿no? Eh, volverse imagenólogo. Pero, ¿cuál es el problema? Pues el imagenólogo no solamente trabaja en el hospital público, que ahí es donde le tienen que dar sus vacaciones obligatorias,
sino que también trabaja en la parte privada y no puede tomarse vacaciones en la clínica privada porque lo necesitan. Y sigue y sigue y sigue y a la larga puede tener leucopenia y lo peor que le puede pasar es la formación de procesos cancerígenos, ¿ya? Cáncer. Así que por ese motivo, una de las causas que podemos relacionarlo para daño a la médula ósea y leucopenia posterior a esto, pues es la radiación con rayos X, ¿ya? Si uno quiere ser imagenólogo, ya saben que van a tener vacaciones obligatorias. Si no quieren que su vida se reduzca abruptamente. ¿Hasta qué hora pasamos? 5:45 o... No, 5, ¿no? A ver. Cuidado, me esté pasando. Y sé que tienen clases ustedes. ¿Dónde están mis horarios? A las 4:45, doctor. Hasta las 4:45, doctor. Ah, para eso sí hablan. Ya, tengo 5 minutos y justo me falta lo último. Ya, lo que les decía, el otro proceso, a partir de los rayos X, pues puede ser perdón, no de los rayos X. La otra patología que podemos tener relacionado con los leucocitos, pues van a ser las leucemias, que van a ser la producción descontrolada de leucocitos, que esta puede verse a mutaciones principalmente cancerosas de la célula mielógena o linfógena. La característica de las leucemias que suele caracterizarse por un número mucho mayor de los leucocitos anormales en la sangre. ¿Cuál sería un número mucho mayor? Pues según la literatura te dice que debería ser aproximadamente el doble, ¿ya? Para decirle a leucemia. ¿Por qué? Porque si tengo un incremento de los leucocitos, ¿qué puede ser? Leucocitosis, ¿ya? Por eso tendría que ser mínimo el doble, ¿ya? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el problema? La célula mieloide o la célula linfoide es la afectada y principalmente por cáncer, principalmente por células cancerígenas, van a tener un incremento. Dime, Micaela. Micaela. Creo que levantó la mano equivocadamente. Entonces, a cualquiera de estos dos procesos vamos a tener el incremento de la formación de los leucocitos, ¿ya? Por el cual las leucemias, vamos a tener dos tipos de leucemias. ¿A partir de qué? A partir de cuál célula está siendo afectada, por el cual vamos a tener leucemias linfocíticas o leucemias mieloides, ¿ya? Podemos tener ambas, sí, pero ese tipo de leucemia se ha visto que son sumamente agresivas. Lo común, entre comillas, dentro de que te dé cáncer es que tengas células madres mieloides, ¿ya? De todos modos, ya tienes el proceso de la leucemia. Si tengo mayor cantidad de leucocitos, ¿eso no ayudaría a mi sistema inmunológico? Pues no, porque ya les había dicho que la microbiota pues tiene que estar ahí. A partir de que empieces a causar el proceso de fagocitosis y destruir toda esta microbiota normal, pues vas a hacer que tengas procesos inflamatorios constantes, ¿ya? En la cual, ¿cuál es el problema? Estas células que deberían no concentrarse, deberían almacenarse en la médula ósea, en el vaso, etcétera, etcétera, van a empezar con la producción cancerosa
en estas zonas, ya principalmente en la médula ósea. Entonces, vas a tener un montón de células cancerosas viajando por todo el torrente sanguíneo porque estas células madre, esa es la característica, ¿ya? Entonces, y me da pena decir esto porque tenía un familiar que tenía leucemia. La leucemia, si bien puede ser de desarrollo lento en los primeros periodos, cuando ya estamos en una fase 3 del proceso cancerígeno, empieza a ser sumamente agresivo. Y el paciente con leucemia, principalmente con leucemia mieloide, empieza a tener todas las signosintomatología, caramba, toda la signosintomatología propia del que tiene cáncer, ¿ya? Entonces empieza a fallar un montón de partes del organismo. El vaso, los ganglios linfáticos, el hígado van a empezar a dañar regiones vasculares, además del daño en la médula ósea, pues como vamos a tener un sinfín de leucocitos que van a causar eh, procesos inflamatorios constantes, pues lo irónico es que después de que dañen estos tejidos van a aparecer infecciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque como tendrían que ser zonas donde se aglomeran esta cantidad de células, pues con el daño del proceso inflamatorio y ya no hay esa reserva en estos espacios, pues empieza a causar un montón de infecciones, ¿ya? Por el cual, y esto lo aprendí a la mala, es que las leucemias sí o sí tienen que tratarse con quimioterapia. Es raro que se puedan tratar con radioterapia, porque la radioterapia solamente se enfoca en un lugar, ¿ya? Es decir, ustedes tienen qué buena esta imagen. Ustedes tienen un tubo donde van a mandar los rayos, ¿ya? Y este tubo apunta, qué sé yo, si tengo cáncer pancreático, va a apuntar hacia el páncreas y si justamente células cancerígenas reaccionan a la radioterapia, pues van a impedir mayor formación de células cancerígenas, ¿ya? ¿Cuál es el problema con la leucemia? Como estas células van a ser a partir de la médula ósea. ¿Y dónde tenemos médula ósea? En todos los huesos, doctor, pero depende mucho de la cantidad en que hay en cada uno. Ya, bien. Vamos a tener un sinfín de partes nuestras. Entonces, como vamos a tener la generación de células cancerígenas a partir de no se puede usar la radioterapia, a menos que sea muy claro cuál es la zona de afección, ¿ya? Pero, como les digo, al inicio es lento porque este proceso tarda aproximadamente entre 4 a 10 o 15 años para ya tener la sintomatología. Cuando ya tienes la sintomatología y empiezas a tener todas estas alteraciones, pues todas las células cancerígenas se han diseminado por todo lado, por el cual tienes que hacer quimioterapia. ¿Por qué? ¿Cómo funciona la quimioterapia? Pues tal cual, vean esta cara, tal cual le voy a colocar un catéter venoso central muy cerca al cuello, en donde va a entrar el químico, ¿ya? El químico reacciona ante las células cancerígenas, por eso es quimioterapia. Reacciona ante las células cancerígenas y van a impedir que mayor generación de células cancerígenas. ¿Ya? El problema es que estos dos procesos, la quimioterapia y la radioterapia, son sumamente agresivas para una patología que es sumamente agresiva. ¿Ya? Y ya en procesos o en fases 3, 4, la fase 5 ni qué decir porque ya es metástasis, en fase 3 o en fase 4 de tipos de cáncer, pues no hay mucho que hacer.
Se puede usar quimio y radioterapia, pero el problema de las leucemias es que eventualmente, por trastornos genéticos principalmente, hay mucha probabilidad de que vuelva a aparecer, ¿ya? Así que al paciente con leucemia siempre hay que tenerlo observado. Si ya tiene un diagnóstico con leucemia, siempre tiene que estar observado porque puede aparecer eventualmente. Yo apadrino a niños con leucemia. Cada Navidad les regalo lo que ellos me pidan. Si me piden un Play 4, un Play 5, lo que se les salga de la cabeza a esos pobres niños, normalmente se los doy, pero como son niños eh, que están sufriendo desde muy temprana edad, no quieren esas cosas, me piden cosas como útiles o libros y tampoco me hago problema en comprarse esas cosas, porque de 10 niños que he apadrinado con leucemia, a 6 ya fallecieron y eso fue el año pasado, la anterior Navidad. La anterior Navidad pude darles un regalo a 10 y solamente 4 quedan vivos. Así de agresiva es la leucemia, ¿ya? Sobre todo la leucemia mieloide. ¿Alguna pregunta, duda? Ya acabé. Qué bien. Pregunta. Por eso agradezcan tener salud. Siempre agradezcan tener salud. Es lo más importante para todos. Y traten de cooperar a su cuerpo para tener salud, por si acaso. Depende de ustedes apoyar a su organismo. No es así por así. Y a veces tienes mala suerte, como los trastornos genéticos que estos pobres niños tienen. Eso ya no es culpa de nadie. Es la vida, la ironía de la vida. Preguntas, dudas. Dime. Doc, buenas tardes. Una consulta. Nos dijo de lo que viene siendo la alteración en la formación ósea, pero del almacenaje, ¿en qué caso se daría? Ah, ya. El almacenaje principalmente se alteraría con puede ser 3 factores o 2. A ver, ahorita recuerdo 2. Uno, la radiación corporal con rayos X, ¿ya? O también con rayos gamma. Eso era lo otro. Me acuerdo de una serie. Rayos X o rayos gamma, ¿ya? O la otra que sea exposición a sustancias químicas que contienen núcleos de benceno o antraceno. Estos pueden producir aplasia de la médula ósea y por el cual puedes alterar la formación de leucocitos o también el acúmulo. ¿Por qué? Porque ya no hay médula ósea. ¿Había algo más? No, ahorita no me acuerdo, pero esos dos eran los más importantes. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta? Dime. Doctor, en el caso de las personas adultas, si una persona a lo largo de su vida ha tenido en muchos momentos anemia, ¿eso puede llegar a desarrollar una leucemia con el tiempo o a mayor edad? Ya. En teoría, pues la anemia no estaría relacionada con el otro. ¿Por qué? Porque uno es a predominio de los glóbulos rojos y el otro es a predominio de los glóbulos blancos. Pero el mismo libro te dice que si el proceso anémico, principalmente en un varón, es constante, tenemos que ver otras cosas, ¿ya? Porque puede ser una signo-sintomatología eh, de alteraciones, ¿ya? ¿Está directamente relacionado? No, pero puede ser signo-sintomatología relacionada, porque unos son glóbulos rojos y el otro son glóbulos blancos. Hay que ver la causa. En las mujeres, la causa más común de anemia, pues la menstruación y el déficit de hierro. Dime, Kevin. Doctor, en todo caso, em,
No le he entendido muy bien, doctor, si existe realmente una relación, por ejemplo, de que una constante anemia puede conllevar una leucemia, doctor. No, no debería, es que son dos cosas diferentes. ¿Cómo formas eritrocitos? Pues de ahí tiene que nacer la diferencia, ¿ya? Una cosa no te puede llevar a la otra, porque son diferentes células las que van a llevar para la formación de eritrocitos y son diferentes células que van a llevar para la formación de leucocitos, ¿ya? Pero ¿qué te dice el libro? Que en los varones la anemia, que no sepas de dónde o cómo está perdiendo la volemia o la cantidad de glóbulos rojos, podría ser una signo-sintomatología de algún tipo de alteración cancerígena, ¿ya? Eso es lo que te dice. No, no leucopenias o leucemias propias. Súper. Solo piensen en eso, las células son diferentes. Así que en teoría no te debería llevar uno al otro. ¿Qué más? ¿Preguntas? Doctor, una pregunta para el tema. Dime. Doctor, para la siguiente semana, nosotros normal, bueno, de cirugía y pues vamos a ir normal a los hospitales. Sí, de los hospitales, a menos que La Paz explote o volvamos a tener guerra civil en las calles, ustedes tienen que seguir yendo a los hospitales por si acaso. Esa es la instrucción que nos han dado. Es lo bonito de estar en quinto para arriba, supongo. Siempre tienen que ir a los hospitales. Esa es la instrucción que nos han dado. Ustedes no pueden no ir. ¿Por qué? Porque, digamos, les suspenden 2 semanas. Algunos de ustedes van a tener que ir hasta Navidad, ¿ya? Y es lo que no quieren. Es mejor que acaben ahora o en el tiempo que tienen que acabar. Así que así no se extiende tanto y los veo en Navidad. Por eso no lo pueden suspender las prácticas. ¿Algo más? Gracias. ¿Más dudas, preguntas? Nada. Qué bien. Nos vemos el día lunes, sí o sí. Llueve, truene, me accidente. Ya he dejado los exámenes. Hoy día los he dejado en el nuevo casillero que nos han dado. Y así me muera, a una doctora ya le dije que sí o sí los tiene que evaluar. Y le dejaré al doctor Patricio para que lo siga hostigando con fisiopato y proyecto integrador. Así que pase lo que pase, el lunes los voy a ver. Y el lunes van a tener su examen sí o sí. Llueve, truene, me muera, van a tener su examen sí o sí. ¿Entendido? Hasta esto no entra en el hito 2 por si acaso, si alguno se pregunta, no entra en el hito 2. Esto es para el hito 3, ya que todavía me falta. En teoría, acabaría el viernes. Bien. Ustedes han escogido tener el lunes, así que el lunes todo el mundo, todos mis colegas docentes tiempo completo están allá y todos quieren darles examen a los de quinto. Listo, nos vemos, vayan a su siguiente clase. Hasta luego, doctor. Nos vemos. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Doctor.